Este tema de estequiometría involucra que nosotros sepamos de primera mano un tema que se llama reacciones químicas, ¿ya? Pero no vamos a saltar ese tema de reacciones químicas porque en realidad no es que sea importante, es en extremo importante, muy, muy importante, pero para nuestros fines, que es lo que queremos mostrar, cómo funciona la química, por lo menos hasta la primera parte, la base, ¿ya? Entonces, necesitamos avanzar esto que es estequiometría y necesitamos avanzar la última parte, que es hablar acerca de sistemas dispersos o soluciones. Entonces, en ese caso, vamos a trabajar estequiometría y vamos a trabajar soluciones como último tema, ¿ya? Para que dentro de un ratito, cuando ya estén más de ustedes, ahí les comento las novedades para quienes no asistieron a la primera sesión en la mañanita. Pero este tema de estequiometría es un tema que se utiliza mucho. Recuerda cuando nosotros hablamos acerca cuando hablamos acerca de unidades químicas de masa, y les dije, ¿no? En los libros de química universitaria, ya en los libros de química general, aparece estequiometría y todo lo que son unidades químicas de masa, composición centesimal, involucra lo que es estequiometría propiamente dicho. Pero en el sistema preuniversitario, por lo general, este tema de estequiometría se ve aparte porque sigue una secuencialidad. En los libros de la universidad, en los libros universitarios, no hay esa secuencialidad que hay en el sistema preuniversitario porque se entiende que tú en la universidad ya tienes los conceptos básicos del colegio y puedes adaptarte a esa secuencia. Es más, los alumnos que ni siquiera tuvieron esa base en el colegio, en química universitaria, van a tener que adaptarse a esa secuencia también, ¿ya? Entonces, el sistema preuniversitario es un poco más didáctico, más sencillo, lleva una secuencialidad. Entonces nosotros estamos pasando, si tú recuerdas los temas, hemos visto nomenclatura, de nomenclatura hemos pasado a unidades químicas de masa, de unidades químicas de masa hemos pasado a estado gaseoso. Deberíamos ver reacciones químicas, pero no lo estamos viendo, nos lo estamos saltando para pasar directamente a estequiometría. Profe, pero me va a faltar algo. No necesariamente, porque a menos de que tú tengas en una pregunta estrictamente algo que se relacione con reacciones químicas, no lo vas a necesitar. Lo que vas a necesitar es aprender a balancear una ecuación química. Y eso es lo que nosotros vamos a practicar aquí con estequiometría. Lo vamos a hacer de una manera muy intuitiva. Entonces, de esa manera, arrastramos lo que necesitas tú de reacciones químicas y además vemos estequiometría, para no quedarnos con un solo tema y poder abarcar mucho más. Por esa razón estamos viendo estequiometría y dentro de estequiometría también vamos a aprender a balancear ecuaciones químicas. Ese va a ser el esquema que vamos a tener, ¿ya? Esperemos avanzar bastante bien con estequiometría. Es un tema muy amplio porque si tú te das cuenta, ya estás arrastrando temas anteriores, ¿no? Estás hasta arrastrando nomenclatura. Entonces puede ser que en algún ejercicio, ya que te vengan, digan, oye, el clorato de potasio se descompone por acción del calor. Entonces, con nomenclatura tú ya sabes quién es el clorato de potasio, ¿no? Y al descomponerse por acción de calor generó 22,4 litros de oxígeno en condiciones normales. Ya estás relacionando estados gaseosos, ¿no? Determina las moles de clorato de potasio que fueron descompuestas por generarse este volumen, moles. Entonces ya estás relacionando unidades químicas de masa. Entonces, conforme nosotros vamos avanzando un poquito más en química, vamos jalando conceptos que nos deben servir a nosotros de base. Por eso es importante que los conceptos los vayas conociendo. Y por eso también es importante que tú te prepares desde que estés muy pequeñito, porque esos conceptos los vas a ir arrastrando y como los vas a ir conociendo año tras año, y vas a estar en contacto con ellos, se te va a hacer más fácil y ya va a formar parte de tu lenguaje. Cuando alguien por allá por quinto de secundaria te habla a ti, oye, al número de moles, tú ya sabes que son moles. Volumen en condiciones normales, tú ya sabes que son volumen en condiciones normales. Ecuación universal de los gases ideales, también. La constante de los gases ideales, 0,082 o 62,4, también tú ya lo sabes. ¿Por qué? Porque has venido arrastrando estos conceptos desde antes y ya eres capaz de poder resolver. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos con respecto a
estequiometría y va a ser el tema del día de hoy. ¿Qué significa la palabra estequiometría o con qué está relacionada la estequiometría? La estequiometría está relacionada con un par de términos, ¿ya? Etimológicamente proviene de stekion y metrón, ¿ya? Stekion que significa elemento y metrón que significa medida. Entonces, cuando nosotros hablamos de estequiometría, estamos hasta cierto punto hablando de la medida de los elementos. Hablar de estequiometría es hablar de aspectos cuantitativos. Y por ahí en algún momento alguien me preguntó, profe, ¿qué es cuantitativo y qué es cualitativo? Bueno, cuantitativo es algo que tiene cantidad, tiene un número, es cuantificable, ¿ya? Por ejemplo, si yo te digo, Karinita, cuantifícame tu edad, ¿cuál sería la cuantificación de tu edad? La cantidad, o sea, los años que tengo. ¿Cuántos años tienes, Karinita? ¿Me está preguntando la edad? Tengo 16. 16. Listo. Entonces, si yo te digo, Karinita, cuantifica tu edad, Karina me va a decir 16 años, ¿sí? Si yo te digo, por ejemplo, Andrea Rosales, cuantifica tu edad. Tengo 14 años. Entonces, lo que me va a decir Andrea, 14 años, por ejemplo, ¿ya? Carlita o Daniel, cuantifica tu altura. Daniel, ya. Voluntario, ¿quién quiere cuantificar su altura? Su tamaño, su talla. Nadie. Ya yo, por ejemplo, cuantifico mi altura, 1,60 m, por ejemplo. Eso es cuantificar. No solamente decir, eh, soy alto, pero con alto eres. Soy bajo, con bajo eres. Soy adolescente o soy menor de edad. ¿Cuán adolescente, cuán menor de edad eres? O sea, son aspectos cualitativos, aquellos que te dan una idea, pero no definen una cantidad. Y aspectos cuantitativos, aquellos que sí definen una cantidad. A veces es importante los aspectos cualitativos y otras veces es importante los aspectos cuantitativos. Cuando nosotros hablamos de estequiometría, nosotros hablamos de cantidades en química, ¿ya? Cantidad de sustancia que participa en una reacción, cantidad de sustancia que se consume, cantidad de sustancia que se forma, cantidad de sustancia que queda sin reaccionar. Eso es a lo que se refiere estequiometría. Entonces, nosotros cuando hablamos de estequiometría, lo que decimos es la parte de la química que se encarga de todo lo que son aspectos cuantitativos de las sustancias que participan en una reacción. Como te decía, cuánto necesito, cuánto se forma, si mi reactivo es puro, cuánto espero obtener, si mi reactivo no es puro, cuánto espero obtener, si el proceso es 100% eficiente, cuánto es lo que espero obtener, y si no fuera 100% eficiente, cuánto es lo que espero obtener. Si agrego exceso de uno, ¿cuánto va a ser lo que voy a obtener yo al final del proceso? Si me falta un reactivo, ¿cuánto en realidad es lo que espero obtener? Entonces, todo lo que son cantidades es algo que lo maneja la estequiometría. Y la estequiometría se basa sí en dos tipos de leyes generales, ¿ya? Uno que son las leyes ponderales, que están relacionadas con la masa, y otro que es la ley volumétrica, que está relacionada con el volumen, como su nombre lo dice, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las leyes ponderales, son 4 leyes internas que van a participar. Y es más, estas son leyes que sí debes tener en cuenta, ¿ya? Me vino a mí en mi examen de admisión cuando yo postulé a la universidad, nunca me voy a olvidar porque mi profesor me decía, tienes que leer teoría. Y yo me dedicaba a resolver ejercicios, nunca leía teoría y justo viendo esa pregunta de teoría y no la pude responder. ¿Cuáles son las leyes ponderales? 4 leyes ponderales. La primera, la ley de la conservación. La segunda, la ley de las proporciones definidas. La tercera, la ley de las proporciones múltiples. Y por último, la ley de las proporciones recíprocas. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos nosotros de las leyes volumétricas, hablamos de la ley de Gauss. ¿Ya? Vamos a repasar cada una de ellas un cachito para luego poder avanzar con los ejercicios, porque lo más importante de este tema son los ejercicios, ¿ya? La ley de la conservación de la masa me dice que la masa no se crea ni se destruye, Transformo. solo se
transforma, ¿correcto? La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Profe, yo me lo sabía con materia. Sí, lo que pasa es que el concepto de materia ha ido evolucionando con los años y tal vez en los libros antiguos, en los libros antiguos y tal vez en los libros modernos, tú encuentras la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. De preferencia es hablar de la masa, porque cuando hablamos de materia es un concepto más amplio que incluye aquello que tiene masa cuantificable y lo que es energía. Por eso, por ahí sí podemos decir, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y todo ello involucra a la materia, ¿ya? Aquello que es ponderable como la masa y aquello que no es tan ponderable y que nosotros vemos sus efectos, que es la energía, ¿de acuerdo? Es más, los libros actuales, yo estudié con un libro en la universidad que se llamaba Balance de Materia y Energía. Ahora he visto el título actual del libro y es Balance de Masa y Energía. ¿Por qué? Porque los conceptos van cambiando año tras año, hay nuevos consensos en la ciencia. Pero a nuestro caso, ¿qué significa o qué lógica tiene ya la ley de la conservación de la masa en química? La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, todo lo que ingresa como masa es todo lo que sale como masa. No puede existir que ingresa 10 gramos y salen 300 gramos, o que ingresan 10 gramos y salen 200 gramos, no es imposible. Si salen 10 gramos, como máximo yo voy a recuperar 10 gramos. ¿Por qué razón? Porque la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, todo lo que entra como masa es todo lo que sale como masa, ¿de acuerdo? Entonces, esta ley fue propuesta por Anthony Lavoisier, ¿ya? Y propone que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. En una reacción química, la suma de todas las masas al inicio de la reacción es igual a la suma de todas las masas al final de la reacción. Para que lo veas aquí con este ejemplo, ¿ya? Directamente. Vea, mira, tú tienes aquí nitrógeno con hidrógeno que te da amoníaco. Ya quiero que lo hagamos acá a un costadito y que tú te vayas guiando de lo que estamos haciendo, ¿ya? Mira, tenemos nitrógeno que reacciona con el hidrógeno y juntos me generan amoníaco NH3, ¿ya? Esto es una ecuación química. Esto me está representando qué está ocurriendo en el proceso. Una de las cosas que yo debo hacer es balancear esta ecuación. Y balancear esta ecuación significa igualar la cantidad de reactivos y la cantidad de productos. Por ejemplo, ¿cuántos nitrógenos veo yo acá? No. Dos. Por lo tanto, esos dos nitrógenos que yo veo acá, yo lo coloco acá y coloco dos nitrógenos. Entonces ya tengo dos nitrógenos a la derecha y tengo dos nitrógenos a la izquierda. Coloco uno simplemente para cerrar, ¿ya? Lo bloqueo, ya nadie puede tocar eso, ¿ya? Ahora, contabiliza. ¿Cuántos hidrógenos ves tú por acá? ¿Cuántos hidrógenos? ¿2 por 3? 6. Entonces, ¿qué número tienes acá? ¿Qué número colocas acá? 3. 3. Claro, porque 3 por 2 me dan 6 hidrógenos. Yo tengo 6 hidrógenos a la izquierda, 6 hidrógenos a la derecha, 2 nitrógenos a la izquierda, 2 nitrógenos a la derecha. En ese caso lo que hice, o lo que he hecho es balancear la ecuación. Y yo puedo decir acá, mira, puedo decir que si tengo un mol de nitrógeno, va a reaccionar con 3 mol de hidrógeno para generarme 2 mol de amoníaco. Eso es lo que yo puedo decir. Pero, si yo quiero relacionarlo con las masas, yo puedo decir aquí lo siguiente. ¿Cuánto valdría el peso fórmula de él? ¿Cuánto vale el peso fórmula de él? ¿Y cuánto vale el peso fórmula de él? Pequeño, ¿el nitrógeno cuánto pesa? Acuérdate. 14. 14. Acá son 2, estamos hablando de 28. Y una mol tiene 28 gramos. ¿Está bien? Acá, el hidrógeno. ¿Cuánto pesa el hidrógeno pequeño? 1. Acá son 2, el peso fórmula vale 2. Una mol tiene 2 gramos. Pero como acá son 3 moles, 3 por 2 son 6 gramos. ¿Estamos? ¿Cuánto pesa el amoníaco, chicos? El hidrógeno pesa 14. Más 3 del hidrógeno, ¿cuánto me dará? 17. 17. 17. Entonces, el peso fórmula es 17. Una mol debe tener 17 gramos. Pero como acá son 2 moles, 2 por 17, ¿me da cuánto? 34. 34 gramos. Entonces, mira, si nosotros vemos la ecuación, todo lo que tienes a la izquierda antes de la flecha es lo que entra, ¿ya? Y lo que tienes después de la flecha es lo que sale, ¿ya? ¿Qué entra?
ingresa nitrógeno e ingresa hidrógeno. ¿Qué sale? Sale amoníaco. Entonces yo quiero verificar que todo lo que ingrese es todo lo que sale relacionando masas. Entonces, mira, si yo digo, tengo esto y además tengo esto, ¿ya? 28 más 6 me da ¿cuánto? 34. 34. Entonces ingresan 34 gramos y salen 34 gramos. 34 gramos que entran es igual a 34 gramos que salen. Toda la masa al inicio del proceso es toda la masa al final del proceso. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso es lo que significa la ley de la conservación de la masa. Toda la masa que ingresa es toda la masa que sale, ¿ya? Entonces, eso es lo que me representa la ley de la conservación de la masa. Ahora, veamos nosotros el siguiente criterio. No quiere. Y ahora veamos el siguiente criterio, la siguiente ley. La ley de las proporciones definidas. ¿Ya? Esta ley, o proporciones definidas o proporciones constantes, propuesta por Joseph Proust. ¿Qué dice esta ley? Que cuando las sustancias se combinan, lo hacen en una proporción constante y definida entre sus masas. Y si hubiera algún exceso, simplemente ese exceso queda sin reaccionar. Esta ley es importante porque es prácticamente la base de toda la estequiometría, ¿ya? Acá, ¿qué vas a decir tú? Que cuando dos sustancias van a reaccionar, lo hacen en una proporción constante y definida entre sus masas. Por ejemplo, voy a tomar este ejemplo del agua, ¿ya? Digo, si yo tomo como referencia al agua, al hidrógeno que se combina con el oxígeno para generarme agüita, H2O, ¿ya? Te pregunto, ¿cuántos oxígenos veo yo por aquí? A la izquierda. ¿Cuántos Dos. oxígenos? Dos. ¿Qué número entonces coloco aquí adelante? 2, Dos, coloco un 2. Entonces, para que nadie me toque esto, yo lo coloco acá un 1, ¿ya? Ahora, ¿cuántos hidrógenos ves aquí? 4. 4, ¿Qué número coloco aquí adelante? 2. Entonces, yo diré, mira, si tuviera 2 mol de hidrógeno, ¿con cuánto de oxígeno reacciona? con 1 mol de Perfecto. ¿Y cuánto de agua genera? 2 mol, 2 mol. Muy bien. Entonces, consulto. Si yo tuviera 4 mol de hidrógeno, ¿con cuánto de oxígeno reacciona? 2. 2 mol, ya, muy bien. ¿Y cuánto de agua forma? 4. 4, ¿Ya? Si yo tuviera, mira, te creo, si yo tuviera 20 mol de hidrógeno, ¿cuánto de oxígeno necesito? 10, 10. 10 mol, muy bien. ¿Y cuánto de agua formaría? 20. 20 mol. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Porque existe una proporcionalidad, ¿cierto? 2 reacciona con 1 y genera 2. Entonces, 20 reacciona con 10 y genera 20, ¿ya? Entonces, eso viene a ser el caso para esto de acá. Ahora, yo no quiero trabajar con moles, ¿ya? No quiero trabajar con moles, quiero trabajar con masa. Entonces, para poder trabajar con masa, yo lo que necesito es transformar esto en masa y eso lo logro con el peso fórmula, ¿ya? Peso fórmula de cada uno de ellos. A ver, ayúdame. El hidrógeno, ¿cuál es su peso fórmula? 1, Es su masa atómica. ¿Su peso fórmula cuál sería? 4, 2. 2. Muy bien. El oxígeno, ¿cuál es su peso fórmula? 32. 32, Muy bien. Y el agua, ¿cuál es su peso fórmula? 18. 18, claro, que son 16 del oxígeno más 2 del hidrógeno me da 18, ¿ya? Entonces tú vas a decir, una mol tiene 2 gramos, pero como son 2 mol, entonces aquí hablamos de 4 gramos. Una mol tiene 32 gramos, pero como esto es una mol, entonces 32 gramos. Una mol tiene 18 gramos y como estos son 2 mol, entonces hablamos de 36 gramos. Entonces, 4 gramos con 32 gramos me da 36 gramos. Es más, si tú recuerdas lo que vimos anteriormente, todo lo que entra es todo lo que sale. Si entran 36 gramos, salen 36 gramos. Pequeño, te pregunto, si es que yo tuviera 8 gramos de él, ¿cuánto de oxígeno necesito? Ayúdame. 64, 64. 64 gramos de oxígeno. ¿Y cuánto de agua formarías?
72. 72 gramos de agüita, ¿correcto? El doble, necesita el doble para generar el doble. Te creo. ¿Qué pasa si yo tengo 2 gramos de hidrógeno? ¿Cuánto de oxígeno necesito? Te creo. 16, ¿no? La mitad, o sea, 2, requiere de la mitad. ¿Y cuánto formas acá? Ayúdame. 18 gramos. ¿Te das cuenta? Entonces la mitad requiere de la mitad para formar la mitad. El doble requiere del doble para formar el doble. Existe una proporcionalidad, ¿ya? Eso es lo que se llama como la ley de las proporciones definidas o la ley de las proporciones constantes, ¿ya? Entonces, ahora, voy a hacer algo, ¿ya? Esto yo lo voy a transformar en mol. Ya. Entonces digo, mira, voy a hacer un cambio. 4 gramos requiere de 32 gramos para formar 2 mol. Profesor, ¿se vale? Sí. Tú puedes relacionar masa-masa, moles-masa o moles-moles. No hay ningún problema, no hay restricción. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Imagínate que tú tengas acá, te creo, mira, 8 gramos de hidrógeno. ¿Cuánto de oxígeno necesitas? Ayúdame. 64. 64 gramos. ¿Y cuántas moles de agua vas a formar? 4. 4. Profe, pero ahí no se cumple que 8 más 64 me da 4. Claro, no se va a cumplir, porque eso se va a cumplir en las masas. Y moles no me representa necesariamente masas. Es una forma de expresar la cantidad de materia, pero no necesariamente la masa. Listo. Entonces te pregunto, ¿qué pasa, y te creo, si yo tuviera 1 gramo de hidrógeno? ¿Cuánto necesito de oxígeno? Te creo. 8. ¿Cuánto? 8. 8 gramos. ¿Y cuánto de agüita formarías? Un mol. ¿Cuánto? ¿Una mol? medio. Media mol, claro, media mol. ¿Por qué? Divides entre 4, divides entre 4 y divides entre 4. O sea, el doble requiere del doble para formar el doble. La cuarta parte requiere de la cuarta parte para formar la cuarta parte. Eso es a lo que se refiere la ley de las proporciones constantes o definidas. Hasta aquí, preguntas, consultas, comentarios, chicos. ¿Nada? ¿Todo bien? Conste, ¿ah? Ya. Listo. Siguiente. Ley de las proporciones múltiples. Esta ley de las proporciones múltiples, ¿ya? Fue propuesta por John Dalton, ¿ya? Y esta ley de las proporciones múltiples me dice que si 2 sustancias se combinan para formar más de un compuesto, ¿ya? Entonces se relacionan en una relación de números enteros sencillos, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si tú recuerdas, ¿quién es John Dalton en el contexto de la teoría atómica? ¿Te acuerdas tú de eso? ¿Quién es John Dalton en el contexto de la teoría atómica y qué hace John Dalton en el contexto de la teoría atómica? Pues propuso el modelo atómico y la tabla con orden del peso atómico. Tu micrófono está un poquito mal, creo, pero a ver, si capté la idea, ayúdame nuevamente con la idea, Fernando, por favor. Pues Dalton propuso la tabla con los pesos atómicos y propuso el modelo atómico, o sea, el átomo. Ya, está bien. ¿Alguien que quiera complementar lo que está mencionando Fernando? Es correcto lo que menciona Fernando, pero si de repente alguien quiere complementar. Ya, es correcto. Fernando lo que nos dice es que John Dalton propone una teoría atómica, ¿ya? Y propone una tabla con pesos atómicos. Es correcto. Recordemos que John Dalton, por primera vez, propone una teoría atómica con sustento teórico, ¿no? Y él propone de que toda la materia está formada por átomos. Pero algo muy relevante en la teoría de Dalton, ¿ya? Que se cumple acá en estequiometría,
es que el átomo es indivisible, indestructible, impenetrable y eterno, ¿ya? Por ponerte todo un contexto. Entonces, si el átomo es indivisible, en la concepción de John Dalton, no puede darse el caso que un átomo se combine con la mitad, con la tercera o con la cuarta parte de otro átomo. Eso no puede pasar. Siempre los átomos se van a relacionar como números enteros sencillos. Entonces, ¿qué significa? Significa, por ejemplo, que si un átomo de azufre se quiere combinar con el oxígeno, se puede combinar con un átomo de oxígeno, se puede combinar con 2 átomos de oxígeno o se puede combinar con 3 átomos de oxígeno. Siempre en una relación de números enteros sencillos, simples, números enteros. No puede darse el caso que un átomo se combine con la mitad o con la tercera parte o con la cuarta parte de otro. ¿Por qué? Porque en la cabecita de Dalton el átomo, ¿cómo era? Indivisible, Indivisible, excelente. Entonces, como el átomo es indivisible, no cabía en la concepción de Dalton de que esto pueda ocurrir. Profe, ¿y actualmente puede ocurrir? Y sí, ¿ya? Por eso, por eso ya es parte de la química universitaria y lo puedes buscar, ¿ya? Existen los llamados sustancias daltónidas y bertólidas, ¿ya? Las daltónidas son las que cumplen esta parte de acá, ¿ya? Los que cumplen esto de Dalton, y es lo que nosotros estudiamos. Pero las bertólidas son aquellas que no cumplen esta relación de números enteros sencillos. Profe, ¿me lo debo saber para admisión? No, yo te lo estoy diciendo como una curiosidad, ¿ya? Acuérdate que te he dicho más de una vez, yo te puedo decir muchas cosas por curiosidad, pero tú no tienes que distraerte en esas cosas, tú tienes que únicamente enfocarte en lo que quieres, que es el examen de admisión. A eso nosotros apuntamos desde ahora que tú estás en la etapa escolar, ¿ya? Entonces, Dalton propone esto, ley de las proporciones múltiples, que sirve más que todo para cuando vienen en las preguntas de teoría, tú puedas resolverlas y tener en cuenta. Entonces, nuevamente, cuando nosotros hablamos de Dalton, ¿qué se nos viene a la cabeza? Se nos viene a la cabeza de que el átomo es indivisible, indestructible, impenetrable y eterno, ¿ya? Indivisible sobre todo, que es lo más importante. Siguiente, la ley de las proporciones recíprocas. Para mí, esta es una de las leyes más espectaculares que hay, les digo chicos, una ley espectacular. Nadie le hace caso a esta ley. Así como en matemática nadie le hace caso a trigonometría, y tal vez es el curso más importante cuando tú ingreses a la universidad y quieras ser ingeniero o estés preparándote para ser ingeniero, ¿ya? Trigonometría es uno de los cursos más importantes que existe, el que más se usa dentro de la universidad y nadie le da bola en la etapa escolar. Nadie le da bola en la etapa escolar. Igual pasa con esto de acá. Y tú te vas a terminar enterando ya cuando estés dentro de la universidad y cuando tengas, oye, y verdad yo vi esto en el colegio, pero me lo enseñaron así muy por encima, ¿no? En la ley de las proporciones recíprocas es la base para vamos a decirle, un concepto más amplio que es la masa equivalente y el equivalente gramo, que se utiliza muchísimo en cursos muy particulares para aquellos que lleven de repente medicina o bioquímica, o aquellos que lleven química pura o petroquímica o ingeniería química. Se abre un concepto muy amplio que se llama la masa equivalente y el equivalente gramo, y lo llevan en cursos, por ejemplo, como química analítica cuantitativa, involucra un montón de esos conceptos. Por ponerte un caso particular, yo cuando estaba en el curso de química analítica cuantitativa, yo ya enseñaba química a los chicos por lo menos en el colegio, ¿no? Estudiaba y trabajaba. Pero cuando llevé el curso de química analítica cuantitativa, ocurrió algo muy particular, que yo a todo lo veía, reacciones, estequiometría y todo, y yo veía que el profesor resolvía todo en un par de pasos. O sea, mientras que yo mis resoluciones eran 2, 3 o 4 hojas, él en un par de pasos resolvía todo. Entonces me decidí a aprender esto, y es una de las cosas más espectaculares que puede haber. Si tú aprendes masa equivalente como debes aprenderlo, tienes un valor agregado, no solamente en el examen de admisión, sino también dentro de la universidad si quieres llevar alguna carrera de química, ¿ya?
Profe, entonces me debe quitar el sueño esto de acá. No, porque no es común que venga en examen de admisión. O sea, no te sientas mal tampoco si no llegas a aprenderlo del todo, porque es un concepto bastante amplio. Pero ¿cuál es la ventaja que tiene? Que tú puedes reducir muchos cálculos si tú trabajas directamente con masa equivalente. Las preguntas que vienen en el examen de admisión son preguntas muy sencillas que tú puedes resolverla conociendo un par de fórmulas de masa equivalente, ¿ya? Pero ¿qué me dice la ley de las proporciones recíprocas en el contexto de estequiometría? Que cuando una sustancia se combina, o cuando dos sustancias se combinan con una misma masa de una tercera sustancia, ¿ya? Estas dos sustancias se combinan en la misma proporción en masa o múltiplo de ellos. Ah, porque ¿qué es eso? Ya. Mira, es como si tú tuvieras tres, ¿ya? Tres, un triangulito, ¿ya? Dices, estas dos sustancias se van a combinar con la misma masa de una tercera sustancia, ¿ya? Por lo tanto, estas dos se combinan en la misma proporción de masa. O sea, si tú quieres verlo como una reciprocidad matemática, si A es AB y A es AC, mira, si A es AB y A es AC, entonces, ¿qué se debe cumplir? Que B es AC. Ese es en matemática, ¿no? Tú has visto en matemática eso. Si A es AB y A es AC, entonces B es AC. O si no me estás comprendiendo porque no me estoy explicando bien, si X es AY y X es AZ, entonces Y es AZ. Como quieras ver, no hay ningún problema, ¿ya? ¿Y esto cómo se aplica en estequiometría en nuestro caso? Mira, yo veo que el carbono se combina con el hidrógeno para darme metano. Veo que el carbono se combina con el oxígeno para darme dióxido de carbono. Y yo te voy a decir, mira, A es AB y A es AC. Entonces, ¿qué debe cumplirse? Que B es AC. Reciprocidad. Si A es AB y A es AC, entonces B es AC. Proporciones recíprocas. Profe, ¿y eso cómo se come? Ya, mira, a ver. Si nosotros esto lo llevamos a masa, tú vas a llegar a la conclusión de que 12 gramos de carbono se combina con 4 gramos de hidrógeno. Acá vas a llegar que 12 gramos de carbono se combina con 32 gramos de oxígeno. Entonces dices, si 12 se combina con 4 y 12 se combina con 32, entonces ¿qué debe pasar? Que 4 se combina con 32. Ahí está la reciprocidad. ¿Y eso se cumple? Sí, se cumple. ¿Y qué es lo espectacular acá? Lo espectacular es acá que, como tú sabes, que 12 gramos de carbono se combina con 4 de hidrógeno o con 32 de oxígeno, significa que 3 gramos de carbono se combina con 1 gramo de hidrógeno u 8 gramos de oxígeno. Y esto de acá es la base de la masa equivalente. La masa equivalente del hidrógeno es igual a 1. La masa equivalente del carbono es igual a 3. Y la masa equivalente del oxígeno es igual a 8. Aquí empezamos a hablar ya de los equivalentes grandes. No te compliques la vida porque no hay necesidad de complicarte la vida en este momento, ¿ya? En este momento lo que tú debes entender es que la ley de las proporciones recíprocas se maneja de esa manera. Si tú tienes una sustancia A que se combina con B y la misma sustancia A que se combina con C, entonces la sustancia B se debe combinar con la sustancia C en la misma relación en masas. Esa es la ley de las proporciones recíprocas. La que vamos a utilizar un montón van a ser las dos primeras, pero esta de acá es para tu conocimiento, para que no te quede ese vacío de que no terminamos todos los criterios. Y la ley volumétrica es la ley de Gay-Lussac, que básicamente es la misma ley de las proporciones constantes, pero aplicada a gases, a sistemas gaseosos, a las mismas condiciones de presión y temperatura. Y acá te suelto otro datazo. Cuando tú estás hablando de las mismas condiciones de presión y temperatura, a eso se le llama condiciones de Avogadro. Condiciones de Avogadro son las mismas condiciones de presión y temperatura. O sea, puede ser que en una pregunta a ti te digan, oye, estos gases se encuentran en condiciones de Avogadro. Ah, entonces están a la misma presión y están a la misma temperatura. Si están a la misma presión, a la misma temperatura, entonces puedo aplicar la ley volumétrica de Gay-Lussac. ¿Qué me dice? Que cuando tú tienes sustancias gaseosas, estas se relacionan en la misma relación en volumen. Ok, entonces significa que si yo de él tengo 1 mol, 3 moles y 2 moles, a esto yo le puedo decir, esto me representa un volumen, esto me representa 3 volúmenes y esto me representa
2 volúmenes. Por lo tanto, si yo tengo 1 litro de él, reacciona con 3 litros. Y me va a dar 2 litros de él. Profe, pero no se suman, no tienen por qué sumarse, son volúmenes. ¿Ya? Si yo tengo 200 mililitros, entonces acá va a reaccionar 600 mililitros, el triple. ¿Y cuánto me va a generar? 400 mililitros, el doble. ¿Correcto? Si yo tuviera, te creo, ayúdame, 10 litros, ¿cuánto necesito acá? Ayúdame. 30. 30 litros, correcto. ¿Y cuánto va a generar? 20 litros. litros. 20 litros. Si yo tengo, ojo, mira, si yo tengo 5 pies cúbicos, ¿cuánto voy a necesitar acá? 15 pies cúbicos. 15 pies cúbicos, ¿correcto? ¿Y cuánto voy a generar? 10 pies cúbicos. 10 pies cúbicos. O sea, que no te quite el sueño la unidad. Es volumen. Mientras sea volumen, tú estás dentro de la lógica que tiene la ley volumétrica de Gay-Lussac y eso es lo que se debe cumplir. Entonces, nosotros con esto hemos trabajado las condiciones de la estequiometría. Entonces, ahora lo que nos